es el mismo, ¿no? El proceso de estudio es el mismo y lo que genera después, ya eso es distinto, pero normalmente uno dice, ok, cuando uno se pone a pensar, ya tengo que compartir algo, y lo primero que pienso, que pregunto, que por ejemplo cuando uno invita a un predicador, lo primero que el predicador te pregunta es ya, ¿de qué quieres que hables, no? O sea, ¿qué tema es que se va a hablar? Eh, Porque en base al tema, yo puedo direccionar algunos textos bíblicos que entiendo, conozco, están más de acuerdo con ese tema. Ahora, por si acaso es un taller, la idea es que podamos interactuar, ¿ya? Eh, a menos que tengas una serie de estudios ya, es decir, que tengas ya planificado estudiar, por ejemplo, 1 Timoteo, ¿no? Entonces ya sabes que vas a ir por todo el libro y la única tarea, por así decirlo ahí, es saber dónde vas a dividir las porciones de texto de ese libro que vas a estudiar a lo largo de la semana. Pero si no es así, si, no es con, si es con respecto a un tema, entonces tienes que poder saber con respecto al tema qué texto vamos a compartir. Entonces, digamos que propongan un tema entonces. ¿Qué tema podemos estudiar? Y en base a ese tema, el texto que vamos a estudiar. Excelente, me parece bien. Cualquiera del Antiguo del Nuevo Testamento. Sí, sí, cualquiera. Claro, es un poco más complejo. Claro. Sí, pero bueno, no hay problema. Podemos pensar en uno del Antiguo Testamento o no el Nuevo. Vuelvo a repetir en función al tema, ¿no? Al tema. Ya. La oración sacerdotal, ya, la oración sacerdotal de Jesús, ya, Juan capítulo 17. Ya, está bien. Ahora, la oración sacerdotal de Jesús abarca todo el capítulo 17. Ahora, sí, se puede predicar todo el capítulo, pero va a ser algo muy superficial, ¿no? Entonces, otra cosa que puedes hacer es tomar el Juan capítulo 17 y examinar cuántas porciones hay. Y esa es la primera labor, ¿no? La primera labor en el método de estudio bíblico es la observación del texto que vas a predicar o que vas a estudiar. Entonces, por ejemplo, si vamos a Juan capítulo 17, y lo voy a poner ahí en pantalla para que ustedes lo puedan ver conmigo. Voy a, voy a agrandar un poco más. Sí, creo que se puede ver ya un poco mejor ahí, ¿no? ¿Queda entonces esa porción? Sí, sí. Sí, no hay problema. Tú habías comentado algo de Habacuc también, ¿no? Si no hay más propuestas. Puede ser nuevo nacimiento, esto basado en San Juan, capítulo 3. Ya, Juan capítulo 3. A ver, vamos a ver. Nicodemus. Ya, dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ya, digamos que nosotros queremos hablar acerca del nuevo nacimiento. Ese es el tema. Nuevo nacimiento, ya. Ahora me han dado el encargo. Rubén, tienes que compartir acerca del nuevo nacimiento. Entonces ahora mi labor es, ok, ¿qué texto o textos hablan acerca del nuevo nacimiento? Claro, uno de ellos es Juan 3. También podría pensar en Tito 3. También podría pensar en Jeremías capítulo 30, Ezequiel 36, ¿no? Cuando dice, derramaré sobre vosotros agua, ¿no? Y cambiaré vosotros. O sea, hay varios textos que yo pudiera tomar. ¿Cuál es el tema? Y aquí es donde se hace, y es bueno esto porque ayuda a hacer la diferenciación. La predicación más clásica es decir, ok, yo tomo este texto y el otro texto que hablan, entiendo yo, hablan acerca del nuevo nacimiento y los comparto. Los silvano con unas cuantas ideas y listo. Eso en el caso de que yo sí sé que esos textos hablan de eso. El riesgo es de que si yo no tengo mucha experiencia con la palabra de Dios, tomo textos que yo creo que hablan del nuevo nacimiento, como alguna vez he escuchado, empiezo con un texto y no lo explico, sino que me voy por otro lado.
Y de ahí tomo otro texto y sigo hablando de otra cosa. Entonces estoy agarrando varios textos, pero realmente no estoy explicando ninguno. En realidad hay que escoger un texto base. Sí, y esa es la gran diferencia. A veces los alumnos me dicen, ¿no? ¿Cuál es mejor, la predicación temática o la expositiva? Y yo le digo, es que estás comparando mal, porque no se pueden comparar la temática y la expositiva, porque no son dos formas de predicación. La temática es una forma de predicación. La predicación expositiva es una filosofía de cómo tú estudias la Biblia. No es una forma de predicación. Es decir, el tema es nuevo nacimiento. ¿Ok? Pero yo voy a exponer el texto que yo escoja. Es decir, lo voy a escudriñar, voy a indagar todo lo que dice. Ya, eso es predicación expositiva. Lo otro es, tomo un texto y me pongo a hablar de otra cosa, que no tiene nada que ver necesariamente con el texto. Ya, eso no se debe hacer. Entonces, ya, digamos que quedo en Juan 3, ¿ya? Por ejemplo. Entonces, yo sé que en Juan capítulo 3, y hago la observación ahora, el primer paso del método de estudio bíblico es la observación, porque yo necesito saber cuántos textos voy a, o sea, cuántos párrafos, cuántos versículos voy a predicar. Yo no, probablemente no voy a poder predicar todos los 36 versículos del capítulo 3, porque no todos hablan del nuevo nacimiento. Entonces, me pongo a leer, a mirar, y veo, así a ojo nomás de buen cubero, que desde el verso 1 hasta el verso 15 habla de la historia de Jesús con Nicodemo, ¿no? Ahora, ¿eso significa que necesariamente los 15 versos los voy a predicar? Depende. Depende. Porque yo pudiera hacer una serie, ¿no? De enseñanzas y avanzar en varios días acerca del nuevo nacimiento. O podría hacerlo de una manera más panorámica. Vamos a mirar. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Siempre que estamos leyendo, siempre es bueno, si lo puedes hacer en computadora o si lo puedes hacer en hoja y papel, no hay ningún problema. Siempre es bueno, mientras vas leyendo, tú estar ya haciendo anotaciones de cosas que te parecen curiosas con respecto a ese pasaje. Por ejemplo, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Yo apunto eso porque digo, me gustaría saber si antes se ha hablado acerca de Nicodemo o si hay otros pasajes que me hablen acerca de Nicodemo o si Nicodemo era conocido, ¿no? De alguna manera. Entonces lo señalo ahí porque lo dejo ahí apuntado. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo. Esta frase a mí me llama la atención porque no es la primera vez que Jesús la usa ni la última. Varias veces, sobre todo en el Evangelio de Juan, Juan utiliza esa frase. O sea que Jesús dice esa frase. De cierto te digo. Varias veces la utiliza. Que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y esta es una declaración categórica de Jesús, ¿no? No puede ver el reino de Dios el que no nace de nuevo. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, y si te das cuenta, hay un diálogo. Le dice Jesús, le responde Nicodemo. Le dice Nicodemo, le responde Jesús. Hay una serie de diálogos. Entonces, eso es importante saber, porque en el momento de la observación yo necesito descubrir cuál es la estructura del texto. Porque cuando yo voy al paso final de la predicación, mi predicación tiene que tener una estructura, pero mi estructura no es porque a mí se me ocurrió hacerla así, sino que la estructura del sermón está basada en la estructura del texto. ¿Me dejo entender? La estructura del sermón está basada en la estructura del texto. Entonces, llego y digo, la primera parte de ese diálogo es esta de acá, el verso 2. El verso 2. Vamos a hacer algo interesante. Vamos a ir poniendo acá, no sé por qué hay un cerebro acá. Está pensando. Momento de reflexión. Ya. Entonces, lo primero, en el método de estudio bíblico hay ciertas preguntas que yo tengo que hacer. Es el método clásico, ¿no? Hay ciertas preguntas que yo tengo que hacer al texto. Vamos a usar eso, pero vamos a ir un poquito más allá. Entonces, normalmente son 6 o 7 preguntas que se suelen hacer al texto, ¿ya? La primera, voy a tratar de agrandar esto. La primera es,
qué, ¿no? También hay el quién. Luego, cómo. Luego, dónde. Luego, por qué. Y también cuándo. ¿Qué? ¿De qué se habla en este pasaje? Así a primera instancia pareciera que habla del nuevo nacimiento, pero eso vamos a ir refinándolo en el tiempo. ¿Estamos? ¿Sí? Ya. Luego, ¿quién? Es decir, ¿quiénes están participando en este texto? Jesús y Nicodemo, ¿verdad? Son los personajes de este relato. ¿Cómo se está sucediendo este evento? ¿No? Entonces, Nicodemo va de noche, eso es importante, Nicodemo va de noche a hablar con Jesús y sostiene una conversación. Es una conversación de noche. Yo sé que Juan hace énfasis en las conversaciones de Jesús, a diferencia de los otros evangelios. Marcos hace énfasis en las obras de Jesús. Mateo hace énfasis en la genealogía de Jesús o en el cumplimiento de las profecías. Mateo siempre dice como está escrito, como dijo el profeta, como está escrito. Marcos hace énfasis en la acción. El Hijo del Hombre siempre está haciendo algo. Lucas hace énfasis más bien también en la condición de hijo de hombre que viene a servir, ¿no? Que viene a dar su vida por los demás. Juan no, Juan hace más énfasis en el Hijo de Dios que tiene conversaciones con Nicodemo, con la mujer samaritana, con el apóstol, con María, con Marta, ¿me entiendes? Tiene conversaciones. ¿Dónde ocurre esto? Bueno, no se dice específicamente, era un lugar donde estaba Jesús y Nicodemo va a buscarlo, ¿no? Un lugar X. ¿Por qué sucede esto? Es decir, ¿por qué Nicodemo va de noche? ¿Por qué va a hablar con Jesús? Porque recuerda que Nicodemo era un fariseo y los fariseos no le tenían mucha buena fama a Jesús, ¿no? ¿Por qué va Nicodemo? Él no quería ser visto de otros. Claro, no quería ser visto de otros, ¿no? Porque Nicodemo tenía cierto interés en Jesús, ¿verdad? A diferencia de otros, y sabemos porque Juan dice que incluso habían varios sacerdotes que creían en Jesús, pero no lo hacían público, porque tenían temor, ¿verdad? Entonces, habían varios que sí creían en Jesús, pero no lo hacían público. Y Nicodemo parece que de esos era el más osado, ¿no? Que sí tenía algo de fe en él. Entonces, Nicodemo tenía un interés en Jesús. ¿Cuándo ocurre esto? Es decir, ¿en qué momento histórico? Ya, aquí yo ya tendría que mirar un contexto más amplio, tendría que mirar una armonía de los evangelios para saber exactamente en qué año, primero, segundo, tercer año de la vida de Jesús ocurrió esto. ¿Ya? El libro de Juan normalmente se enfoca en las últimas semanas de la vida de Jesús. No se refiere mucho a las primeras, sino a las últimas etapas de la vida. Casi la mitad del libro de Juan está dedicada a la última semana de la vida de Jesús. Entonces, está enfocado mucho en la parte final. Ok. Entendemos que esto es un diálogo, ¿verdad? Y ese diálogo es entre dos personas. Lo primero es, Nicodemo empieza, ¿verdad? Nicodemo empieza y eso lo vemos en el verso 2. ¿Está bien? El verso 2 dice, Nicodemo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Jesús responde, ¿sí? Verso 3. ¿Y qué le dice? De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces Nicodemo le dice, tú eres un maestro que viene de Dios. Jesús le dice, si no naces de nuevo, no entras al reino del cielo. O sea, gracias por el halago, pero igual no entras al cielo. Claro, ¿verdad? Gracias por el halago, pero igual no entras al cielo.
Nicodemo responde, verso 4, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo, no? Perdón, sí, nacer siendo viejo. ¿Puede acaso entrar en el vientre, por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Qué es eso de nacer de nuevo, no? ¿Verdad? ¿No entiende? Jesús responde, verso 5, decía otra vez, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, acá ya menciona un detalle adicional. Nacer de nuevo es nacer del agua y del Espíritu. Verso número... claro, verso número... No, 6 continúa. Jesús diciendo, lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Sigue, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo, el viento sopla donde quiere y oye su voz, mas no sabe ni dónde viene ni dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Recién en el verso 9, Nicodemo vuelve a entrar en escena y dice, ¿cómo se puede hacer esto? Sigue sin entender, ¿verdad? Jesús responde en el verso 10, ¿tú eres maestro de Israel y no sabes esto? En pocas palabras, deberías saberlo, ¿no? Otra vez, de cierto te digo, ya van 3 veces. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A ver, bueno, él termina y si realmente tú te das cuenta, él continúa hablando hasta el final, hasta el verso 21, realmente. ¿No? La respuesta final de Jesús abarca desde los versículos 10 hasta el 21. ¿Lo ven? ¿Sí? La respuesta final de Jesús abarca desde el verso 10 hasta el verso 21. Porque a partir del verso 22 ya dice otra cosa. Dice, después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y es otra cosa. Ese es otro tema. Entonces, realmente, el bloque de texto que habla del nuevo nacimiento, o por lo menos de la comparación de Jesús con Nicodemo, abarca realmente desde el verso 1 hasta el verso 21. Ahora, la estructura, así muy básica, es esa. Un diálogo, verso 2, verso 3, verso 4, verso 5, verso 9, verso 10. ¿No? Preguntas o declaraciones de Jesús y preguntas de Nicodemo acerca de cómo se podía hacer eso. Ya, esa es la primera observación que yo hago. Ahora, otra recomendación que yo hago es esta. Voy a tomar todo el texto. Voy a tomar todo este texto. Hay herramientas especializadas para esto, pero no nos vamos a complicar la vida con eso. Simplemente vamos a ir acá a un Word tan simple como esto, a un Word, ¿ya? A un Word, y lo que voy a hacer es, voy a copiar todo el texto. ¿Estamos? Voy a copiar todo el texto. Estoy haciéndolo como yo lo haría, ¿ya? Ya tengo todo el texto acá. Entonces, como acabamos de mirar, yo sé que acá hay un diálogo. Y vamos a poner que Nicodemo va a ser, vamos a ponerlo así. Diálogo. Así como las obras de teatro. Como el guión de las obras de teatro, ¿verdad? Acá hay una indicación ¿qué es esto? Una indicación del que está haciendo el guión. Se sucede esto de noche, ¿verdad? Sucede esto de noche. Y Nicodemo dice, Rabí, sabemos que ha venido de Dios. Ya, ese es el diálogo. Luego, otra vez, Jesús. ¿Estamos? ¿Me están siguiendo, hermanos? Ya, ahora otra vez. Nicodemo.
Luego, otra vez Jesús. ¿Qué quiero ganar con esto? Lo que quiero ganar es claridad. Es decir, quiero que mi mente y mis ojos esté más claro lo que el texto está diciendo. Porque si yo no lo tengo claro, los que me van a escuchar, menos todavía. Si yo no tengo claro el texto, si para mí está enredado, para el que me va a escuchar es peor, o sea, va a ser un arroz con mango. Entonces yo tengo que tenerlo claro. Y si yo no lo tengo claro, ni siquiera te atrevas a predicar o a enseñar. Respondiendo Jesús le dijo, acá, eres tu maestro, y aquí continúa hasta el final realmente. Vamos a quitar esto hasta el final. Muy bien. Si por si acaso el proceso de estudio es una iteración, es constantemente volver a leer otra vez y otra vez y otra vez y otra vez, y en cada vuelta vas encontrando detalles. Claro, hay un punto en el cual tú dices, ya, aquí nomás paro, porque si no te puedes tirar toda la noche y tampoco no es así. Entonces, la idea es encontrar el detalle, ¿no? Nicodemo, ya sabemos, era el personaje principal. Acá empieza el diálogo. Nicodemo dice, Rabí, ya, sabemos que ha venido Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Sabemos, dice, ¿no? Él y alguien más, ¿sí? Él y otras personas más, ¿no? Ya tenían una idea de Jesús. Jesús le responde, y aquí es importante, y vamos a enfatizar esto. De cierto, te digo. Esto, en el idioma original, es la palabra griega amén. Entonces, en griego, realmente es amén, amén, el verbo griego traducido por decir y otras cosas más, un pronombre. Pero lo importante es el amén, amén. Entonces, cuando usted encuentra amén dicho de los labios de Jesús, lo que viene a continuación, es decir, lo que viene después del de cierto te digo, es algo sumamente importante. Siempre que usted ve en el Nuevo Testamento a Jesús decir, de cierto te digo, que es la palabra amén, amén, eso le llaman en el idioma griego una doble afirmación, ¿no? En el griego también hay una doble negación, y eso está acá también. Cuando dice, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios, si fuéramos y escarbáramos más en el idioma original, eso es una doble negación. Quiere decir, no hay manera, no hay forma de que una persona entre en el reino de Dios sin haber nacido de nuevo. Entonces, este verso es bien curioso porque a la vez que hay una doble afirmación, hay también hay una doble negación. La doble afirmación es lo que va a decir Jesús. La doble negación es que no hay manera alguna de que una persona entre al cielo si no nace de nuevo. Nicodemo, ahora, ante esa declaración de Jesús, ¿no? Tú te das cuenta de algo bien interesante. Nicodemo hace una declaración, dice, sabemos. Él no dice, me parece que eres un buen maestro. Nicodemo dice, sabemos que eres un buen maestro y que has venido de Dios. Jesús le dice, yo sé algo mucho más grande. El que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Entonces la sabiduría del hombre se queda muy atrás con respecto a lo que Dios sabe, a lo que Jesús sabe. Y realmente causó un problema en Nicodemo, porque ahora él dice, ¿cómo puede hacerse esto? ¿No? ¿Cómo un hombre puede nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Entonces, definitivamente no necesitas demasiado análisis para darte cuenta que Nicodemo no estaba entendiendo lo que estaba, o sea, no entendía lo que Jesús le estaba diciendo, no lo entendía. Y para él estaba generando un problema en su mente. Jesús, ¿qué hace ahora? ¿Qué significaba esto? Amén, amén. ¿Verdad? Es decir, algo importante te voy a decir a continuación. Muy bien. De cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu, dice, no puede entrar en el reino de Dios. Ya, ahí vamos a parar un momento, porque si te das cuenta, es casi igual a lo que dice el verso número 3, con un pequeño detalle. Ya vamos entrando en más detalle. En primer lugar, verbo nacer. ¿En qué conjugación está?
No es presente porque sería yo nazco. No es presente. Está en pasivo. Naciere. O sea, yo no nazco. Eso es importante notarlo. Ahora, aquí no es tan fácil hacerlo, es más importante, es más fácil hacerlo en el griego, pero el tiempo y el aspecto de los verbos en el idioma sí es importante. Entonces aquí yo no nazco, sino que sería naciere, me hacen nacer, ¿no? Es decir, no, la idea, no, claro, es una condicional en el sentido de que si no naces, no entras al reino del cielo. Claro, en ese sentido es condicional, pero me refiero al verbo nacer. No es algo que tú haces, sino que tú sufres. No sé si me dejo entender. Un ejemplo. Yo desato la correa de mis zapatos, ¿no? Mis zapatos se han desatado. ¿Ves la diferencia? En una, yo soy el agente que lo he desatado. En la otra, yo soy el agente observador de cómo mis zapatos han desatado. ¿Me dejo entender? Acá es la misma idea, ¿no? En una, yo nazco. En otra, no, que en el español es difícil. Me hace nacer, sería la traducción más literal, ¿no? Acá lo han traducido como naciere, ¿no? Yo no soy el agente activo, sino que yo sufro este efecto. ¿Por qué? Por entrar en el por nacer, no, perdón, por entrar en el reino, el efecto, perdón, la causa, la consecuencia es entrar en el reino de Dios. Ahora, como les decía, estos son muy similares, solo que acá hay una diferencia. Dice, el que no nace de nuevo, arriba, y abajo dice, el que no naciere de agua y del Espíritu. Okay. Según la mágica, estoy usando el internet. Dice, el futuro simple es yo naciere, tú nacieres, el naciere, de gramática española. Ah, claro, en español. Ya. Ahora, acá ya nos plantea un primer desafío, porque dice arriba, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios, y luego Jesús dice, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué hacemos? Bueno, una opción, si no conozco el griego, es ir a buscar otras versiones. Lo están viendo ahí en pantalla, ¿verdad? Voy a buscar otras versiones, a ver qué me dicen otras versiones acerca de este texto. Acerca de este texto. A ver. El 3 y el 6, ¿verdad? No, el 3 y el 5. Sí, Jesús respondió, en verdad te digo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Básicamente, dice esto. Y en el verso, en la Reina Valera, igual. Bueno, no hay ninguna diferencia en ambos textos, así que no hay ningún problema. Por ese lado no vamos. La primera duda que tengo, y esa es eso se le llama un cuestionamiento interpretativo, es decir, acá hay dos caminos. O Jesús está diciendo que yo necesito nacer del agua y del Espíritu, o nacer del agua y del Espíritu significa otra cosa que no es agua y el Espíritu. No sé si me dejo entender. No literal. Claro, no es literal o sí es literal. Ya, esa es la cuestión interpretativa. Pero como ahorita no estamos en interpretación, lo dejo ahí, apuntado. Estoy ahorita observando, lo dejo ahí. Luego voy a tener que llegar a una conclusión, porque tengo que resolver esa conclusión. Si no, no voy a... Imagínate, estoy predicando y bueno, acá no sé qué dice. No, tengo que ya haberla resuelto para poderla predicar. Pero ahorita no, porque ahorita estoy en el proceso de observación. Sigo. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Dices, otra declaración que va en línea con lo que estaba diciendo anteriormente. 1. El que no nace de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que nace de la carne es carne, el que nace del espíritu es espíritu. ¿Ya? Si usted lo nota, lo voy a poner acá. Está haciendo varias declaraciones con respecto a esta condición de nacer. Nacer de nuevo, nacer del agua y del espíritu, nacer del espíritu.
Podemos entenderlo como sinónimos. Nacer, nacer de nuevo, nacer del agua y el espíritu. Vamos a ir viendo. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Otra vez se usa la misma frase, nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su voz, su sonido, mas no sabes de dónde viene y de dónde va. Así es todo aquel que es nacido. A este punto ya está bien claro que para Jesús nacer de nuevo, nacer del agua, nacer del espíritu, es lo mismo. ¿Verdad? Está clarísimo, porque intercambia, o sea, Juan intercambia y dice nacer de nuevo, nacer del espíritu, nacer del espíritu, nacer de nuevo, nacer del agua y del espíritu. Los cinco son lo mismo, se está hablando de la misma cosa. Está hablando de lo mismo. Un evento espiritual que no se puede entender con la mente humana, porque claramente dice, el viento sopla de donde quiere, pero no sabes de dónde viene. No entiendes cómo funciona el sonido. Ya, el viento, así es el que nace de nuevo. O sea, ¿en qué momento ocurre? ¿Cómo ocurre? No sabes. Solo sabes que ocurre. Y para Jesús, todas estas cosas son lo mismo. Nicodemo, ¿cómo puede hacerse esto? Otra vez, ¿no? Viene a lo mismo. Jesús le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto, otra vez, de cierto te digo. De cierto te digo. ¿Ya sabíamos qué significa esto? Que lo que viene a continuación es importante. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijera las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Ya, vamos a tratar de ponerle un orden ahí para que se pueda entender. Dice, de cierto te digo, ¿qué cosa? Lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Y a pesar de eso, es decir, ¿qué le está diciendo Jesús? Tú no sabes lo que estás hablando. Yo sé lo que estoy hablando, pero igual no me crees. ¿Verdad? Tú no sabes lo que estás hablando. Yo sí sé lo que estoy hablando, pero igual no me crees. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijera las celestiales? Jesús nunca está diciendo entender, o sea, no está hablando en términos de la mente humana. No le está diciendo, tú no me entiendes. Él está diciendo, tú no crees. Hay una gran diferencia, ¿verdad? Claro, Nicodemo no entiende, pero Jesús le dice, no, es que tu problema no es que no entiendas, tu problema es que no crees. ¿Entiendes? Claro, Nicodemo dice, pero ¿cómo se puede hacer esto? Nicodemo, papá, no se trata de si entiendes o no, se trata de si crees. Si crees, vas a entender. No busques entender, busca creer. O sea, eso es lo que Jesús le está diciendo. Busca creer primero, porque si crees, vas a entender. No se trata de la mente. Eso no se entiende con la mente. Se cree, se nace de nuevo y ahí recién vas a entender. Ya vamos cuajando un poquito más la idea de nacimiento, nuevo nacimiento. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. ¿Quién? El Hijo del Hombre que está en el cielo. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. ¿Quién? El Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así, esa palabra así es una comparación, ¿no? Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿No? Todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, otra vez, porque de tal manera amó Dios al mundo, que voy a separarlo esto, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado, que ha entregado, ¿verdad? A su Hijo unigénito, ¿para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo quiero que notes algo. Lo voy a subrayar, ¿ya? Se repite, ¿verdad?
Solo que en el caso primero está hablando de Moisés que levanta la serpiente en el desierto. Y en el segundo caso está hablando claramente que Dios es el que ama al mundo y el que lo hace para que todo aquel que en él crea no se pierda. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. ¿Ya? Otra vez. Porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? ¿Por qué ha sido condenado? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, ¿cuál? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. ¿Por qué? Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas, el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Ya, aquí te das dando cuenta qué gran problema es cuando el texto es muy grande. Porque mira, por eso que hay que tratar de que, o sea, se trata de que cuando se llega a un estudio, una aplicación, no sea tan grande. Porque si no, tú mismo te vas a perder. Tú mismo te vas a perder en esto. Retrocedemos. Un diálogo. Nicodemo. Empieza Nicodemo. Sabemos, dice Nicodemo, ¿no? Sabemos. Él era un fariseo, conocedor, maestro de la ley, un hombre de mucho conocimiento. Jesús le dice, de verdad te digo, gracias por el halago, pero el que no nace de nuevo no puede entrar en el cielo. Nicodemo no entiende. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede suceder? Jesús le vuelve a decir, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, o sea, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere, oye su voz, su sonido, mas no sabes ni dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Hasta ahí está clarísimo que nacido del agua, del Espíritu, nacido de nuevo, nacido del Espíritu, nacer de nuevo, todo es lo mismo, es un sinónimo. ¿Sí? Es un sinónimo. Nicodemo vuelve a preguntar, ¿cómo puede hacerse esto? Y si usted se da cuenta, mi amado hermano, la primera pregunta que hace Nicodemo marca la división del texto. Porque Nicodemo dice, ¿cómo puede en primer lugar un hombre nacer? ¿No? Espiritualmente, ¿cómo puede nacer siendo viejo? Y Jesús le responde, uno, no es un nacimiento natural, no es una obra natural, es una obra sobrenatural. No busques entenderlo, cree. La siguiente pregunta de Nicodemo marca la otra división del texto. ¿Cómo puede hacerse esto? O sea, una cosa es la primera, porque Nicodemo dice, ¿cómo es esto el nuevo nacimiento? ¿No? ¿Qué es esto el nuevo nacimiento? Es una obra espiritual, que tú no lo puedes entender con la mente. Es como el viento, pues. Sopla, no sabes ni dónde viene ni dónde va, pero está ahí. La segunda pregunta de Nicodemo, ¿cómo se nace de nuevo? ¿No? O sea, ¿cómo puedo nacer de nuevo? ¿Cómo se puede hacer esto? Esa es la otra división. Porque ahora la pregunta ya no es qué es el nuevo nacimiento, sino cómo nazco de nuevo. Y Jesús le dice, a través del Hijo de Dios. Toda esta parte de acá, lo que sabemos, hablamos, lo que hemos visto, testificamos, todo esto acá es un reproche, ¿no? Es decir, no creen, no me hacen caso, o sea, no me oyen, no creen. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y así como Moisés levantó a la serpiente, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, tenga vida eterna, o sea, nazca de nuevo, pues. Entonces, ahí Jesús le está respondiendo lo que le preguntó. ¿Cómo puedo hacer esto? Cree en el Hijo de Dios que subió al cielo. ¿Quieres ejemplos? ¿Eres maestro de Israel? ¿Te acuerdas de la serpiente ardiente? Era un ejemplo. Era un ejemplo. Porque, y ya lo hará más claro todavía, verso 16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Acá hay varios porqués, y estos porqués es bueno tenerlos presentes. Pero,
antes de llegar a ese punto, quiero que quede claro para nosotros de que este texto, Juan capítulo 3, del verso 1 al verso 21, tiene dos divisiones grandes. ¿Qué es el nuevo nacimiento? ¿Cómo se puede nacer de nuevo? Versos 1 hasta y ya, como ya le borré los números, vamos a ver acá. Verso 1 hasta el verso 8, primer bloque. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Ahora, ese primer bloque tiene otras divisiones, pero ese es el primer bloque. Verso 9 al 21, segundo bloque. ¿Qué es el nuevo nacimiento? No, ¿cómo se puede nacer de nuevo? No, el primero es ¿qué es el nuevo nacimiento? ¿Qué es nacer de nuevo? Segundo bloque, ¿cómo se nace de nuevo? Incluso habría un tercer bloque, hermanos. Incluso habría un tercer bloque. ¿Sabes cuál? Desde el versículo 17. Porque el verso 17 nos dice acerca de los resultados, ¿no? El que cree es salvo, el que no cree es condenado. ¿Verdad? Entonces podríamos verlo de esa manera. Primer bloque, que es el nuevo nacimiento, versos 1 al 9. Bloque 2, cómo se nace de nuevo. Versículos, te dije, 9, perdón, de 9 hasta el 16. Y versos 17 al 21, el último bloque. Es decir, las bendiciones y las consecuencias de creer, ¿no? De nacer de nuevo. Ahora, escoge, pues ya tienes 3 predicaciones. Uno puede ser una serie, ¿no? Uno acerca de qué es el nuevo nacimiento, otro que es acerca de cómo nacer de nuevo, y otro que es acerca de las advertencias, ¿no? ¿Crees, eres salvo? ¿No crees, eres condenado? Por tiempo no podemos hacer las 3. Escojan una de las 3, por favor. ¿Cómo? ¿Qué? ¿O cómo? ¿Ya? Versículos 9 al 16. Ya, entonces nos vamos a centrar en esos dos, en ese segundo bloque. Pero hasta ahí está claro. Así es como se hace, hermano. Voy examinando todo el texto largo, me doy cuenta de las divisiones grandes. Ah, ya. Este es un sermón, este es otro, este es otro. Claro, podría hacerlo de una sola a los 3, pero va a ser bien superficial porque el tiempo no me va a dar. No me va a dar. Entonces, en este caso son 3. Ya, escojo el del medio, versos 9 al 16, y vamos a ver qué es lo que dice. Entonces, esto es a partir de acá. ¿Cómo puede hacerse esto? Empieza Nicodemo diciendo, ¿verdad? ¿Cómo puedo nacer de nuevo? ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, y comienza a hablar, ¿no? De lo que sabemos hablamos, de lo que hemos testificado y no reciben nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creen, ¿cómo creeré en las celestiales? Ya. Luego dice, nadie subió al cielo, sino aquel que descendió del cielo. Voy a mejor ponerlo acá para que usted lo pueda ver, porque me parece que ahí en el Word se va a confundir más. Vamos a ponerlo acá, ¿ya? Versos 9 al 16. ¿Estamos? Ese es el segundo bloque, ¿verdad? Ya. Juan 3, versos 9 al 16. Ya está. Versos 9 al 16. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús, le dijo, tú eres maestro de Israel y no sabes esto. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijera las celestiales? Ahí acaba la reprensión. ¿Verdad? ¿Está claro? Ahí acaba la reprensión, porque a partir del 13 que dice, ya no es una reprensión, ya le está explicando. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Siguiente, ¿qué dice? Siguiente bloque. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Alguien me pudiera decir, pastor, ¿y no podía ser solamente 2 bloques? Sí, sí podrían ser 2 bloques. Podrían ser 2 bloques. Podrían ser 3 también. ¿Por qué? ¿Por qué lo he separado en 3? Cada bloque de texto, la idea es que tiene una idea, está hablando de algo. Versos 9 al 12 es la reprensión, es decir, se ha testificado,
Jesús sabe lo que está hablando, pero no le creen. La reprensión. 2, 13 al 15. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó, y hablando de Moisés, hablando del Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué está diciendo? Lo que Jesús dijo y no le creen, no es algo que se le inventó de la noche a la mañana, es algo que ya estaba anunciado desde los tiempos del Antiguo Testamento. Verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No le creen. Dios lo anunció desde el Antiguo Testamento. Y Dios no envió a cualquier persona. Dios no envió un ángel. Dios no envió un robot. Dios envió lo mejor que él tenía, su Hijo. Amén. Entonces, yo necesito, en esta parte de observación, ya más o menos voy viendo ya en mi mente cómo está dividido el texto. Algunas cosas más interesantes acá, lo que Jesús refiere. Moisés, dice Moisés, levantó la serpiente en el desierto. ¿Qué es eso? Claro, tengo que ir al evento de la serpiente ardiente y tengo que leerlo, ¿verdad? Y ustedes se acordarán, ¿no? El pueblo de Israel pecó contra los madianitas, Dios se amargó con el pueblo de Israel y les provocó una plaga. Y Moisés clamó al Señor y Dios le dijo, haz una serpiente de bronce y todo aquel que mira a la serpiente no va a morir por el veneno de la serpiente. Entonces, lo único que tenía que hacer era mirar y creer que esa serpiente de bronce le iba a salvar. Y en efecto, así fue, ¿no? Entonces, era fe en este objeto que Dios había dispuesto. Jesús dice, así como Moisés hizo eso es una señal que así también el Hijo del Hombre será levantado para que todo aquel que en él crea ya no sea salvo de la picadura de una serpiente, sino del pecado. Y el verso 16 acerca de la motivación del Señor, ¿no? Que es amor. Entonces ya, hasta ahí entonces ya tengo claro. Ahora, ¿cómo termina la fase de observación? La fase de observación termina cuando yo ya tengo claro de qué está hablando el texto. Ojo, no de qué voy a predicar. ¿De qué está hablando el texto? El gran error que a veces cometemos es que de aquí ya me lanzo a predicar. Y lo que hago es explico el texto. Pero la idea no es esa. La idea es que primero yo tengo que entender esto, qué está diciendo el texto, para luego después preguntarme, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Que esa es otra pregunta. Pero para responder esa pregunta, primero tengo que saber de qué está hablando el texto. Entonces, ¿de qué está hablando el texto? Si yo no lo puedo resumir, ese texto, no lo puedo predicar. O sea, si yo no puedo explicar de qué está hablando ese texto, yo no lo puedo predicar. Porque no he entendido todavía de qué está hablando. Entonces, yo diría, claro, pero es muy vago, ¿no? Falta darle un poquito más de carne. Entonces, ¿qué diría? Jesús explica a Nicodemo que se nace de nuevo cuando se cree en Jesús, en el Hijo de Dios, que fue entregado por Dios para salvarnos. Ya, quiero ser más exquisito. Jesús le explica a Nicodemo, ¿verdad? Que se nace de nuevo cuando se cree en Jesús, quien fue entregado por Dios para la salvación de nuestros pecados, como fue prometido en el Antiguo Testamento. Ya, exquisito. Si quiere ser así ya quisquilloso. O sea, lo que estoy haciendo es condensarlo en una idea. Si lo puedo explicar, lo puedo predicar. Esa es la idea. No sé si usted se ha dado cuenta que al inicio de mi predicación yo digo, este texto, si se pudiera resumir, diría esto. Esa es más o menos la idea, ¿no? Ahora, este texto lo vamos a bosquejar. Tú me dirás, ya, la prédica. No. Falta un montón todavía. Quedamos en que Juan, capítulo 3, 9 al 16, ¿verdad? Primer punto.
Yo le tengo que poner un título. Claro, si ya sé de qué está hablando, tengo que poner un título. ¿Qué dice? Verso 9 al 16. Jesús reprende a Nicodemo, ¿no? Por no creer. Le dice, de lo que creemos hablamos, lo que hemos visto testificamos, pero no reciben esos testimonios. Es una reprensión. Entonces Jesús reprende a Nicodemo. Si quieres, por su falta de fe. Versos 9 hasta el 12. Segundo punto. Jesús declara, ¿verdad?, que su obra fue anunciada desde el Antiguo Testamento, ¿no? Fue profetizada, fue anunciada. ¿Estamos? Tercero, Jesús declara, anuncia que fue enviado por Dios por amor. ¿Está bien? ¿Cuál es la idea central? Ya lo dijimos hace un momento. La idea central del texto, de este texto, es decir, ¿qué está hablando este texto? Hemos dicho, Jesús enseña a Nicodemo que para ser salvo o nacer de nuevo, hay que creer en Él. Una consulta, cuando dice que para ser salvo no es que le estás añadiendo algo de interpretación, de alguna manera así, literal o lo que quiere decir. Bueno, el texto dice para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no? Entonces, el tema de la salvación es ahí, claro. Claro, está ahí, pareciera que fue algo interpretativo. Bueno, dice Jesús enseña a Nicodemo que para ser salvo, bueno, si quieres poner para nacer de nuevo. Para nacer de nuevo. Sí, no hay problema. Hay que creer en él tal como fue anunciado en el Antiguo Testamento. Ya. Allí ya bosquejé mi texto, ya sé de qué está hablando. Ahora, el siguiente paso es que el texto me está diciendo a mí, ya no a Nicodemo. Porque este diálogo es de Jesús a Nicodemo. Juan fue escrito de Juan a los creyentes de esa época. Ahora yo quiero predicarle a mi iglesia un domingo en la mañana, o un sábado, o un miércoles. Entonces, ¿qué ahora este texto me dice a mí? Esto le suelen llamar el propósito puente. Es decir, el propósito eterno, ¿no? ¿Qué verdad está contenida ahí que yo quiero compartir? Es sencillo, ¿no? Porque es casi lo mismo. Es decir, para nacer de nuevo hay que creer en Jesús. ¿Verdad? O sea, si lo que resumir bastante, para nacer de nuevo hay que creer en Jesús. Hay que creer en Jesús. ¿No? Ahora, aquí es donde ya se diferencia. Es decir, ya yo quiero enseñar una clase para niños, yo quiero enseñar una clase para adultos, una prédica, un devocional. Imaginemos que es una predicación. ¿Ya? Es una predicación. Voy a predicar un domingo en la mañana. Sé que hay creyentes, sé que también hay personas incrédulas. Entonces, ahora ya yo voy a entrar al propósito de mi sermón. ¿Qué quiero lograr con el sermón? Es una prédica evangelística, entonces me voy a enfocar solamente en el evangelismo. Es una prédica a la iglesia, entonces tengo que predicar a mi iglesia, pero saber que también hay personas incrédulas allí. Entonces imagina que lo vas a hacer a tu iglesia. Entonces, ¿cuál es el propósito de mi sermón? Es la unión del propósito del texto fusionado con el propósito puente, es decir, aplicado a mi iglesia. Entonces, yo quiero o deseo que mis oyentes, o mejor dicho, que los invitados
a mi iglesia, crean en Jesús para que nazcan de nuevo. Y pensando en los creyentes, ¿de qué me ayudaría? Ya, puede ser una razón. Podría ser una razón. ¿Qué otra razón más se nos ocurre? Primero que se me hace el espíritu, que hay una condición de parte de Dios que se arriba. Si de repente para eso la fe, entre ellos. Ya. Que la fe es importante, que la fe es la puerta de ingreso, ¿no? Llamémoslo así. ¿Ya? ¿Está bien? Pudiéramos también enfatizar el hecho de... Claro. No, claro, es una obra sobrenatural. Sí. Deseo que los invitados a mi iglesia crean en Jesús para que nazca de nuevo. Quiero que mis hermanos reafirmen su entendimiento del nuevo nacimiento como una obra sobrenatural de Dios, ¿verdad? De Dios que empieza con la fe. Ya. Ahora, aquí recién voy a hacer el bosquejo de mi sermón. El bosquejo anterior no era el bosquejo del sermón, era el bosquejo del texto. Ahora voy a bosquejar mi sermón. ¿Y cómo bosquejo mi sermón? Según mi propósito. Es decir, mi propósito es compartir el evangelio, mi bosquejo tiene que ir por ahí. Si yo estoy enfocado solo en creyentes, o imagínate, ¿no? Este taller yo lo voy a dar a un grupo de evangelistas. Es decir, mi bosquejo va a ser diferente, porque mi propósito es diferente. Si yo voy a compartirlo esto en una campaña evangelística, es completamente diferente, porque mi público es diferente y mi propósito es diferente. Si yo voy a compartir en la iglesia, es otro el propósito, es otro. Entonces, de un mismo texto se pueden obtener varios sermones de un mismo texto, porque según qué quieres enfatizar. Según qué quieres enfatizar, va a cambiar. Como en este caso es una audiencia mixta, porque tengo creyentes y muy probablemente también invitados, entonces tengo que tener eso presente. ¿Te acuerdas cómo era el bosquejo? Este era, ¿verdad? Este era el bosquejo de mi texto. Ahora lo vamos a convertir en el bosquejo de mi sermón. Y tengo que ponerle un título, ¿no? Un título. Si somos clásicos, el nuevo nacimiento. Si queremos ser un poquito más innovadores. Empieza de nuevo, por ejemplo, ¿no? ¿De qué está hablando, no? Un nuevo inicio. El gran reseteo. Cosas así, ¿no? O sea, ¿y de qué va a hablar? ¿No? Y como que captas la... Sí, sí. Ya eso depende de cada uno ya, que el título que le quiera poner, pero más o menos tiene que ir enfatizado eso. También, sí, eso ya es a gusto del predicador. Ok, entonces, recuerda, tu primer punto, ¿qué cosa era? Una reprensión a Nicodemo por su falta de fe. ¿Te acuerdas? El problema era que Nicodemo no entendía, pero Jesús le decía, no se trata de entender, se trata de fe. Entonces, mi primer punto tiene que ver con la incredulidad y con la fe. Todavía no lo voy a decir poniéndolo. El segundo punto tiene que ver con un anuncio profetizado, ¿no? Es decir, el nuevo nacimiento, esto es algo que Dios había anunciado desde el inicio y lo ha cumplido, ¿no? Una promesa cumplida. Y el tercer punto, el amor, ¿verdad? Dios lo hizo por amor. Ahora, normalmente se suele utilizar este tipo de, no me acuerdo cómo se llama, este tipo de
de rimas, que rimen, ¿no? Los puntos rimen según el tema de lo que tú vas a tocar. Entonces, si estamos hablando del nuevo nacimiento, entonces de eso diríamos. Diríamos que el nuevo nacimiento o el nuevo inicio, si estás hablando de un nuevo inicio, el nuevo inicio, por ejemplo, empieza con la fe. Versículo número... Bueno, los versos son los mismos. 9 al 12. Promesa, ya acá, el nuevo inicio, otra vez, el nuevo inicio. Vamos a borrar acá y vamos a poner el nuevo inicio es el cumplimiento de una promesa. No mía, sino de Dios. ¿Verdad? Y otra vez, el nuevo nacimiento, el nuevo inicio, como diríamos, el nuevo inicio empieza con la fe, es el cumplimiento de una promesa, el nuevo inicio se da por amor, tiene su base en el amor, fue motivado por el amor. Fue motivado por el amor, sería más bien. No el mío, el de Dios igual, ¿no? Y la parte... Algunas personas hacen las aplicaciones después de cada punto, otros lo hacen al final, bueno, eso ya varía. Otros ni hacen aplicaciones. Pero más o menos sería así. Ahora, aquí es donde yo empiezo ya ahora, si quiero tener más claro, yo digo, ok, los subpuntos, ¿no? Recuerda, Nicodemo sabía de lo que hablaba según él, ¿no? Él creía que sabía, ¿no? El hombre tiene un entendimiento limitado. Jesús sabe de lo que habla. Amén. El hombre, a pesar de ello, no cree. Estas anotaciones me ayudan porque este es el esqueleto de mi sermón. Y sobre la base de esto, yo voy ya colocando más ideas que obviamente no se pueden salir de esto porque estamos hablando de esto. Versículos, ok, si yo digo que el hombre tiene un entendimiento limitado, que Jesús sabe lo que habla y que el hombre a pesar de ello no cree, entonces ya voy pensando en versículos que hablan acerca de la incredulidad del ser humano. O de que fuera de Cristo el hombre tiene una mente entenebrecida, no entiende. Eso no significa que el hombre es retrasado mental, no significa eso. Significa que el hombre no es hábil, no es apto para entender las cosas espirituales. Inmediatamente me acuerdo de 1 Corintios capítulo 1, versículo 21, que dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Ese es un buen texto que me puede ayudar ahí, para reforzar lo que estamos diciendo. El nuevo... ¿alguien dijo? Claro, para enriquecer. Claro, ahí la idea es enriquecer. Porque el enriquecerlo con textos, con ideas, con ilustraciones, va a hacer que no te quedes en el punto y ya no sepas qué más decir, ¿no? Entonces, esa es la idea. Ahí, este es el trabajo, porque aquí es donde tienes que ver ideas, aplicaciones, ilustraciones, anécdotas, ¿verdad? Que refuerzan lo que estás hablando, que dan pie a lo que estás hablando. El nuevo inicio es el cumplimiento de una promesa. Aquí hablamos de la serpiente de bronce, ¿verdad? Probablemente la voy a leer, ¿no? Voy a ir a ese pasaje para leer, para explicar de qué se trataba. Claro que estabas muertos en delitos y pecados, claro, en el primer punto, ¿no? Sí. Aquí estamos hablando de la serpiente de bronce, que si no me equivoco es Números 21, si no me equivoco, ese pasaje. Y voy a explicar ahí, ¿no? Que era, este evento hablaba de salvación por la fe. Claro, por la fe en la serpiente. Y el Hijo del Hombre será levantado, ¿no? Será levantado a semejanza, ¿no? Para salvar al ser humano.
Esto fue profetizado, ¿no? Incluso, perdón, podría yo mencionar otras promesas. Claro, no solamente la de serpiente de bronce, otras más, ¿no? Donde Jesús, donde Dios habló, prometió un Salvador. ¿Se acuerdan? Dice, la simiente de la mujer les pisará la cabeza a la serpiente, ¿no? Por ejemplo, una promesa de un Salvador. Y puedo mencionar otras promesas más, pero a lo que quiero llegar es de que hay promesas de Dios para salvación. ¿Por qué? Porque el hombre está perdido, pues, y el primer punto lo dice. O sea, el hombre puede entender, y amigo, tú me puedes entender, y ahí predicas, ¿no? Tú me puedes entender, tú puedes estar claro, tú puedes haber leído la Biblia, tú puedes conocerla de cabo a rabo, pero si no tienes fe, no entiendes nada. ¿No? Y por último, el nuevo inicio fue motivado por el amor. ¿Verdad? Dios amó al mundo. Y si bien es cierto, al español se ha traducido como tiempo pasado, eso es un aoristo que tiene continuidad en el tiempo. Dios ama, sigue amando al mundo hasta el día de hoy, ¿no? A este mundo corrupto, a este mundo pecador, a este mundo que le ha dado la espalda, Dios le sigue amando. Y porque amó al mundo, Él entregó, ¿no? Dios entregó. Y no entregó a un ángel, ¿no? No entregó a una criatura que Él creó para que muriera, ¿no? Él entregó a su único hijo, al único en su género, ¿no? Porque eso es lo que significa la palabra unigénito, ¿no? Único en su género. Ahí puedes usar como ilustración, por ejemplo, el sacrificio que Dios le pidió a Abraham, ¿no? Entrégame a tu único, ¿no? A tu unigénito. Claro, Dios no permitió que Abraham matara a su hijo, pero él sí mató a su propio hijo, ¿no? Él sí lo entregó a su propio hijo, por nosotros, ¿verdad? Dios entregó a su único hijo. Y lo que nosotros ahora tenemos que hacer es tener fe en esto, ¿no? Para salvación. Y bueno, claro, como este es un texto eminentemente evangelístico, yo ahí termino con un llamado a la salvación, ¿verdad? Y puedo aquí, enfocándome en los creyentes, un llamado tal vez a la gratitud, a la consagración, a la gratitud, ¿no? Hermano, mira todo lo que Dios ha hecho por ti, ¿no? Te salvó cuando estabas perdido, ¿no? Te salvó cuando estabas extraviado. Entonces vive en agradecimiento, ¿no? Porque si yo no fuera porque Dios me salvó, hoy mismo yo estaría como Nicodemo. ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Cómo es posible? No entiendo, ¿no? ¿Verdad? Estaría igual que él, sin entender. Pero Dios abrió mi mente, puso luz en mi entendimiento para que yo pudiera comprender. Entonces, esa es más o menos la idea, hermanos, a grandes rasgos. Hay textos más sencillos, hay textos más difíciles también. Todo va a depender de hacer una buena observación y de hacer una buena interpretación. Algunos principios de interpretación: un verso nunca se interpreta solo, sino en base a su contexto. Un verso no se puede interpretar solo fuera de los demás versos, no solo el contexto, sino todos los demás versos de la palabra del Señor. Los textos no se contradicen, ¿no? La Biblia no se contradice a sí misma, la Biblia explica la Biblia misma. El Nuevo Testamento explica el Antiguo, no al revés, ¿no? No es que el Antiguo Testamento explica el Nuevo, no, el Nuevo explica el Antiguo, ¿no? Porque el Antiguo apunta al Nuevo, ¿no? Hay señales, hay tipos, hay sombras que luego se explica, y acá ves clarísimo, ¿no? La serpiente de bronce era una sombra de lo que después fue aclarado por el mismo Jesús, y así también hace, Pablo también aclara muchas cosas, Juan aclara cosas del Antiguo Testamento, el escrito de Hebreos aclara muchas cosas del Antiguo Testamento, de los pactos, de los ritos, los aclara bajo la luz de Cristo. Entonces el Nuevo Testamento explica el Antiguo, ¿no? ¿Hay pasajes difíciles de entender? Sí. Y si aún así, aplicando los principios de la interpretación, no lo entiendo, ahí yo puedo ir a los comentarios, ¿no? Hay buenos comentarios de Hendrickson y de muchos otros más que yo puedo mirar cuando ya no le encuentro, ¿no? Ni pie ni cabeza, no sé cómo hacer. Ahora, puede parecer fácil, pero no es tan fácil al inicio, sobre todo de entender las divisiones. Hay que entrenar el ojo, hermano. Hay que entrenar el ojo. Es decir, estudiar, y vas a comenzar a ver la Matrix.
Vas a comenzar a ver el esquema, pues cómo están divididos los textos y todo, ¿no? Ya, más técnicamente, claro, se puede hacer en el original y todo, sí, es más fácil, pero para llegar ahí es más estudio. Pero se puede hacer así con un Word, se puede hacer tranquilamente. No hay que coger un texto tan grande nomás, porque si no ahí te mareas, ¿no? Entonces, eh, si escojo un bosquejo, perdón, un texto corto, entendible, estos son 9 a 16, son 7 versos. Claro, 7, ¿verdad? Son 7 versos, está dentro de lo que es normalmente, a veces es menos, ¿no? A veces es más. Spurgeon predicaba de un verso nomás. Ya de que se puede hacer, por supuesto, pero ahí es más trabajo. ¿Por qué? Porque tienes que llenar más, pues, tienes que enriquecer mucho más. Es un solo verso, un solo texto nomás, ¿no? Pero de que se puede hacer, pero es más trabajoso. Como decía Rezo al inicio, predicar el Antiguo Testamento a veces tiene el reto porque son son historias largas, ¿no? En esos casos, la ventaja es que son historias largas y no tan densas. O sea, no es como que tienes que ir texto, verso por verso explicándolos, sino que la idea está dentro porque es una historia larga, entonces puedes explicarla sin tener que pararte a un verso tras el otro y al otro y al otro. No sé si me entiendo, o sea, no es tan detallado, no es tan denso. En cambio, en el Nuevo Testamento sí puedes encontrar textos muy densos y es preferible que sean más pequeños para que puedas explicarlo mejor, ¿no? Uno de los errores que se cometen es no entender el nombre de libros. No se puede interpretar un libro, por ejemplo, profético, histórico. Ah, claro. Claro, nos tienes que tener el contexto, pues, ¿no? El contexto, no solo el contexto inmediato, sino el contexto del capítulo, del libro, eh, el género literario también, ¿no? No es lo mismo predicar de Salmos que predicar de Lamentaciones, que predicar de Génesis, que predicar de Juan, ¿no? O Efesios, ¿no? No es lo mismo. Entonces, siempre tener en cuenta eso. Se complica más cuando se utilizan los evangelios sinópticos, ¿no? Porque tienen que usar, si es un pasaje que está en 3 libros, tienes que estudiar los 3. Sí. Claro. Y es mejor porque te dan ópticas distintas y sí, es mejor en ese caso. Sí, sí. Eso sobre todo cuando usas Mateo, Marcos y Lucas. Ahí te hay que mirar siempre los pasajes paralelos, ¿no? Para cotejar. En Juan no tanto porque Juan va por su línea solo. Pero bueno, si lees a Juan o vas a predicar de Juan, probablemente algunas de sus ideas están en primera de Juan, están en segunda, en tercera, porque repite, ¿no? Repite cosas. Entonces, sí, está por ahí, ¿no? Entonces, bueno, eso sería, hermanos, no sé si hay alguna pregunta adicional o algo. Cuando vamos a este punto, como le decía, no solo es la práctica, sino la idea es que entendamos el pasaje, qué es lo que quiere decir para saber explicarlo, ¿no? Y esto, y si ya lo entiende, entonces ya de aquí yo puedo hacer manualidades y hacer una clase para niños, o un devocional, o una predicación. Ya eso es. Dime, Wilmer. Depende, hermano. Al inicio yo me demoraba 3, 4 días. Ahora me demoro un día, ¿no? Normalmente me demoro un día. Bueno, tío, o sea, 3, 4 días mientras. Lo que pasa es de que conforme vas ganando experiencia, ya hay textos que has estudiado o contextos o historias que ya conoces. Entonces ya no vas tanto al manual, a la enciclopedia, porque ya lo has visto, ya lo has leído antes. Entonces ya tienes la idea fresca en tu mente, o te vienen a la mente relatos que apoyan más rápido, que en vez de estar buscando cuál apoyará, cuál será, buscando la concordancia. Eso aligera, de todas maneras. Está en relación proporcional al grado de conocimiento de toda la Biblia. Sí, sí, claro, de hecho. Sí, es más fácil. Exacto. Sí, sí, es más fácil porque de hecho el Espíritu de Dios no te va a guiar sobre la nada, ¿no? O sea, has tenido que leer y todo, entonces ya es más fácil. Ahora, también está en proporción a la dificultad del pasaje, ¿no? Porque hay pasajes complicados, difíciles.
y así que si queremos entrar un poquito más, hay pasajes incluso donde hay variantes textuales, es decir, que claro, tú la lees en la Reina Valera, pero si tú la lees en la Biblia de las Américas o en otra traducción, es distinto, hay partes que no están, y te dice, algunos manuscritos antiguos no contienen esta porción, y ya hay que echarse a investigar pero eso ya es más técnico, ya, porque tienes que ir a un Nuevo Testamento griego y mirar por qué esa parte no está, en qué manuscritos está, y tomar la decisión si lo tomas o no lo tomas. Pero sí hay. O sea, eso en algún momento sí te vas a chocar con eso, ¿no? Entonces, pero para empezar, con que tengas tu Biblia, la hayas leído, la leas, si tengas donde escribir, anotar y puedas mirar en algún momento algún comentario, si es necesario, está bien, ¿no? No recomiendo mirar muchos comentarios al inicio porque ya te sesgas, pues, ya lees y ya te quedas con eso. Y a veces el comentarista no es perfecto, pues. El comentarista también tiene su sesgo doctrinal. Entonces, puede estar hablando ya en una línea y no necesariamente lo que la Biblia dice, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta también eso, ¿no? ¿Qué más? Sé que por el tiempo, usted lo estudió en anteriores veces, pero me quiero preguntar considerar las palabras repetidas, ¿no? Sí. Las palabras Claves, ¿no? El por qué, para. Claro, son conectores. Sí, son conectores lógicos. En este caso, por ejemplo, el desierto te digo, también es algo que ayuda, ¿no? En este caso, como es un diálogo, el diálogo es el que te da la estructura, pero no todos los textos son diálogos. Cuando no son diálogos, ahí te ayudan más los conectores. Dime, Arlen. Después, sí. Contexto. Sí. Sí, contexto. Contexto para... La predicación expositiva, hermanos, no tiene por qué ser seca. A veces dicen eso, ¿no? No, es seca, es aburrida, académica. No, no, para nada. O sea, no tiene por qué ser así. La predicación es, como no me acuerdo quién decía, es teología en llamas, ¿no? Te tiene que motivar a ti, ¿no? O sea, tiene que haber pasado por ti antes, ¿no? Los momentos en los que tal vez siento que he predicado peor es cuando he estado cansado, estresado, con cosas así, ¿no? Entonces, aún el mismo predicador necesita estar tranquilo, ¿no? Necesita estar en buena comunión con Dios, tranquilo, para que tú puedas... Porque, ¿qué pasa? Tú tienes tus anotaciones, tienes tus bosquejos, tienes todo el tema acá, lo traes al púlpito, pero en el momento que estás predicando, a veces pasa que Dios va poniendo en tu corazón algo y añades a lo que está ahí. O omites algo de tu sermón. Porque la predicación es una conversación. Cuando yo predico, estoy conversando con ustedes. ¿Cómo es eso? Yo los estoy mirando. Estoy viendo si me están atendiendo o si están empezando a... Entonces ya tengo que hacer algo para que, ¿me entienden? Y hay algunos que así acá, lo que sea, igual, pero la mayoría, digamos que si tú cambias el ritmo, van a reaccionar, ¿no? Entonces... Claro, por ejemplo, ¿no? Son recursos, pues, ¿no? Recursos que ya el predicador utiliza para, porque es una conversación, estás hablando con la audiencia, solo que no es verbal, ¿no? Es no verbal, pero pasa, ¿no? Pero pasa. Entonces, al inicio yo llevaba todo el manuscrito escrito, ¿no? Pero ya no lo hago así porque siento que me limita a decir todo lo que está ahí, ¿no? Y a veces en el momento yo quiero decir otra cosa y no está ahí, y ya, ¿dónde me quedé? Y ya me marea, entonces ya no uso eso, ¿no? Básicamente hago la PPT que ustedes ven de toda la vida, ya, ese es mi estudio, mis anotaciones, ¿no? Ese es. Entonces yo cuando hago lo mismo que ustedes me han visto hacer acá, lo hago, solo que con el Bible Art, pero lo hago y al final todo ese producto lo pongo en la PPT. Coloco imágenes, textos bíblicos, y esa es mi anotación, y eso es lo que yo les paso a ustedes, y eso es lo que les proyecto. ¿No? Ya no hago más anotaciones ni nada porque es lo que está ahí, ¿no? Entonces, pero no es el único método, ¿no? O sea, cada uno tiene que encontrar la manera con la que se siente más cómodo. Mientras no nos salgamos del texto, usted puede usar lo que quiera, puede tener tus apuntes acá y normal, o sea, si se te va bien con eso, no hay problema. No hay ningún problema, ¿no? La PPT no es inspirada por Dios. Ni es sacrosanta, ¿no? O sea, puedes predicar con PPT, sin PPT, eso no interesa, o sea, eso no. Claro, no importa eso, ¿no? El contenido es lo importante. Bueno, hermanos, eso era lo que yo quería compartir. Siempre se queda corto el tiempo,
pero más o menos esa era una idea de lo que más o menos hacemos cuando tenemos que estudiar un texto y tenemos que compartir la palabra del Señor. Y bueno, si ya no hay otra pregunta más, pues eso sería todo. Vamos a terminar un momento en oración y de ahí le doy pase a mi hermano Arlan. Padre Celestial, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú prometiste y cumpliste, porque tú has amado al mundo, Señor, y lo sigues amando hasta el día de hoy. Has enviado a tu Hijo, Señor, y a hoy ya no lo vas a enviar de nuevo, pero sí envías a hombres que hablen de tu Hijo. Hombres y mujeres, Señor, que predican el Santo Evangelio. Y ayúdanos a ser agradecidos, Señor, y a compartir y predicar tu santa y bendita palabra. Señor, que toda tu iglesia tengamos ese deseo de aprender, que toda tu iglesia tengamos ese deseo de conocer más, de prepararnos más, Señor, para ser más fieles a compartir tu evangelio. Ayúdanos, por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.